En Canarias Radio, la autonómica, los moldes de la mente. Hay un dicho que se comenta mucho por aquí, que dice, si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. ¿Hay tanta envidia como parece? Yo creo que en algún grado hay que aceptar que todos tenemos un poquito, en menor o mayor grado, de envidia. Hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos encontrar a alguien que acepte que él es envidioso. Y es todo lo contrario al dicho. El dicho lo que viene a decir, somos todos envidiosos. Si fuéramos, si fuera tiña, todos se vería claro la tiña en todos. Pero la envidia parece como que no se ve, como es algo que no existe. Y no solo es que no se ve porque sea un terreno personal, sino lo más grave es porque lo negamos. Pero existe. O sea que el envidioso no sabe que lo es. No quiere saberlo, porque el resultado es muy feo. Es decir, el que yo me alegre del daño o del fracaso de los otros, o que yo me ponga triste por el éxito de los otros, eso indica maldad. Y eso, reconocer la maldad en uno mismo es muy difícil. ¿Ni siquiera en los momentos de soledad hace autocrítica el envidioso? Hombre, llega un momento en que uno, en un momento de autocrítica, reconoce y ve, oye, cuidado, que aquí se me está colando este sentimiento malsano, inadecuado, y puedes analizarlo. Estamos hablando de que sí, que uno puede tomar conciencia, y además es bueno tomar conciencia precisamente para evitar el daño de alimentar dentro de uno unos sentimientos que son negativos, que son nocivos. ¿La envidia tiene sus raíces en un complejo de inferioridad? Yo creo que sí, en gran medida en un complejo de inferioridad, o por lo menos en un complejo basado en la comparación. Y si está basado en la comparación, ahí hay un complejo. Puede ser de inferioridad o de pretensión de superioridad, pero hay un complejo. ¿La envidia siempre es mala o existe de verdad eso que llamamos envidia sana? Hombre, claro, la envidia sana es distinto a lo que podemos entender por envidia. La envidia sana es tanto como desear lo mejor y para uno. Pero aquí el bien se centra en uno mismo, en querer obtener aquello que los otros tienen. Pues siempre, yo veo en Juan Carlos que es una persona serena, equilibrada, muy trabajadora, muy organizada, muy estructurada, una persona que es conciliadora, y veo todas esas cualidades en Juan Carlos. Es lógico que yo, Pedro, diga, hombre, cuánto envidio yo a Juan Carlos por ser como es él. Y entonces yo, lógicamente, eso es una envidia sana. Yo no estaría tan seguro. Hay personas, Pedro, que no es que ya solo deseen cosas que los demás tienen, es que las desean precisamente porque los demás las tienen, esas cosas. Por eso te quiero preguntar, ¿al envidioso le hace más ilusión tener lo que tiene el otro o ver al otro sin lo que tiene? Vamos a ver, el envidioso, la envidia tiene dos enfoques distintos. Uno es disfrutar porque el otro no tenga, o porque el otro fracase, o porque el otro le vayan mal las cosas, que eso es horrible, ¿no? Y otra es sufrir porque el otro tiene, porque el otro consigue, porque el otro logra, porque el otro alcanza lo que uno cree que no tiene. Entonces ahí es donde está esa mirada, esos moldes mentales distorsionados, comparativos, que lógicamente si ya hay una focalización en la carencia propio de la infelicidad, y que es el molde más típico de la infelicidad, el estar echando en falta lo que uno no tiene, o lo que podría tener, o lo que quizás debería tener, y cuando uno ve la vida de esa manera, sufre y no es feliz, sino lo que siente es un gran nivel de insatisfacción. Pero si ese molde mental de focalización en la carencia ya lo pones en comparación con los demás, se hace más grave, porque ya no es que yo eche en falta lo que quisiera tener o lo que me gustaría tener, sino en comparación a que él tiene y yo no tengo, y el juguete que tiene aquel niño y el otro niño no lo tiene, y no disfruta con su juguete, sino está sufriendo porque el otro tiene juguete. O si al otro niño se le rompió el juguete, disfrutar porque se le rompió el juguete.
Eso es lamentable, eso es montar nuestra felicidad en la desgracia ajena, ¿no? Ujú. Tengo la impresión de que estamos hablando de algo que tiene muchas ramificaciones, porque hay un cúmulo de sensaciones, tener lo que el otro tiene, también una admiración por lo que el otro ha conseguido, el dolor por no tenerlo, como bien explica, y también de alguna manera pues la indignación por considerar que estamos ante una situación injusta. Bueno, pero también hay una realidad, y es que la persona envidiosa es una persona sufridora. Y en ese sentido, ¿qué consejos le podemos dar a esas personas que sufren? La persona envidiosa es una persona sufridora y sufrida, porque la persona envidiosa es una persona que está acumulando no felicidad, está acumulando infelicidad. Si yo estoy sufriendo o me está molestando el que otras personas tengan éxito, evidentemente yo estoy acumulando negatividad y sufrimiento dentro de mí. Eso no me deja, y si incluso me alegro porque el otro fracase, estoy asociando elementos negativos a mi propia felicidad, y eso es contaminación también. Y eso es daño, eso es nocivo. ¿Y eso cómo se supera, Pedro? Hombre, la primera cuestión está en ser consciente de lo que le ocurre a cada uno y ser consciente de que eso está demostrando una debilidad muy grande. Una debilidad provocada por un complejo de inferioridad, como decías, de sentirme menos, de sentirme víctima, de sentirme comparativamente inferior respecto a los otros, con lo cual vivo una situación que me limita, y si me limita me quita la libertad y me hace sufrir y me hace ser una máquina de sufrimiento. Y la otra es que yo, en mi pretensión de reafirmación, quiera ser más que el otro, y no puedo permitir que otro esté por encima de mí. Ese no pretender es una tensión también, aunque aparentemente aparezca como un elemento de complejo de superioridad, porque es que necesito realizarme, necesito reafirmarme, pero me reafirmo a base de aplastar a los otros, de que los otros estén por debajo, y eso es un elemento de debilidad, de mucha debilidad. Pedro Hernández Guanir, catedrático de Psicología Educativa y de la Educación, psicólogo clínico, doctor en Pedagogía, autor, como siempre decimos, de numerosas publicaciones. Bienvenido una semana más a Los Moldes de la Mente en Canarias Radio, La Autonómica. Hoy hablamos de uno de los 7 pecados capitales. Nos ocupamos de un sentimiento que afecta a no pocas personas cuyas vidas no giran precisamente sobre sus realidades, sino sobre sus ansias de conseguir llenar un saco sin fondo. Y eso les hace estar pues en un permanente estado de insatisfacción, aunque esto, como en todo, hay diferentes niveles. Según el diccionario de la Real Academia, la envidia es la tristeza o pesar causado por el bien ajeno. Un proverbio árabe dice: castiga a los que te envidian haciéndoles el bien. Napoleón Bonaparte, emperador francés, llegó a afirmar: la envidia es una declaración de inferioridad. Chumi Chumes, humorista gráfico y escritor español, pronunció en cierta ocasión la siguiente frase: si hubiera un solo hombre inmortal, sería asesinado por los envidiosos. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una
que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y miras si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia y es de tanto amor. La música y en especial los boleros siempre han sido una fuente inagotable para explicar los sentimientos y un motor para producir emociones. También, como han comprobado, hay canciones que hablan específicamente de la envidia. Hemos escuchado una versión de lujo de Los Abandeños, pero decía Pedro, una envidia positiva. Por supuesto, eso es una envidia. Tengo envidia de tus ojos, tengo envidia de tus montes, de tus valles. Está claro que eso es una envidia deseable y esa envidia no es quitar, no se trata de sustraer o de robar al otro, se trata de identificarse con el otro, por lo tanto es de sumar, por lo tanto es positiva, es sana. En Canarias Radio, La Autonómica, los moldes de la mente. El caso de la semana lo firma una joven que se pregunta por qué le tienen envidia. Vamos a escucharlo en la voz de nuestra compañera Noemí Galván. Hay cosas de este mundo que todavía no entiendo. Soy una chica de 20 años que nunca ha tenido conflictos con la gente del vecindario, aunque siempre vieron a mi familia de una manera algo distante, quizá por ser una familia trabajadora que vinimos a la capital procedentes de un pueblo de la isla. Mi madre siempre me decía cuando era pequeñita, pórtate bien porque hay gente que no nos mira con buenos ojos. Para mí eso me pareció siempre exagerado y me decía, qué mal pensada es mi madre. Sin embargo, hay algo que me está pasando que parece darle la razón. Resulta que a pesar de que hasta ahora las amigas y las madres se llevaban bien conmigo, empiezan ahora a distanciarse, a mirarme de otra manera y hasta bromean conmigo con ciertas indirectas. Yo pienso que si esto lo hacen delante, detrás me criticarán y dirán cosas peores. Y todo porque he empezado a salir con un chico que es médico. ¿Es eso posible? ¿Puede ser el ser humano tan malo? Aunque yo no quiero darle importancia, me afecta y me entristece. Y hasta me dan ganas de irme a vivir a otro sitio. Por eso les pido un poco de clarificación. Concretamente, ¿por qué la gente es envidiosa? ¿Por qué la gente disfruta con su envidia? ¿Por qué yo sufro sintiéndome envidiada? Gracias por su ayuda. Una chica muy joven, por cierto, 20 años, humilde, sencilla, que a partir de una nueva relación que abre en su vida se convierte en el centro de las críticas de su entorno, ¿no? Sí. Es curioso porque la envidia surge con cosas de lo más diverso y de lo más curioso. Si entramos en Internet, en los foros, nos daremos cuenta de que muchos de los casos de envidia que plantea la gente es, sobre todo en chicas, es por su belleza física, incluso hasta por su pelo, si tiene el pelo ondulado o si tiene el pelo rubio o si tiene los pechos de esta forma o de la otra o si tiene un novio o si tiene... Es decir, esos primeros aspectos, aunque parezcan mentiras, son motivos y conflictos de los iguales, de los más iguales, entre los iguales, de comparación y de adoptar incluso actitudes no burlonas,
incluso de personas que son hasta sádicas, es decir, oye, qué gordita estás, o cómo se te ve esto que parece que se te sale una arruga. Hay personas que llegan a hacer con bromas y de forma intencionada, pero con la posibilidad de hacer daño a alguien que sabe que está bien o que tiene éxito en cualquiera de los aspectos. Eso es aplicable desde esta cosa tan sencilla, lo podemos ver ahí, como lo puedo ver desde los pastores cuando tenían más ovejas unos que otros, o de los agricultores cuando realmente uno tenía una buena cosecha y el otro mala cosecha, hasta los catedráticos que tienen una investigación frente al otro que no la tiene, o entre que tiene un puesto, o tiene un proyecto, o tiene lo que fuera. Es decir, la envidia se da en todos los niveles y en todas las circunstancias. Algunas veces más sofisticada que en otros, pero existe. Y existe algunas veces con ensañamiento, no solo por la arruguita que tienes, pero hay muchos ensañamientos que lo ves en gente erudita que dice sí, pero, ese sí, pero, para ponerte ese detalle, esa guinda de mala uva para afear lo que tú estás haciendo. Hay determinadas personas que no soportan, porque la verdad es que es casi de muy mala educación decirle a alguien, te veo un poco más gorda, un poco más gordo, ¿no? Y ya estás metiéndole el dedo en el ojo directamente, ¿no? Sí. Un poco al hilo de lo que estás contando. Hay muchas maneras de decirlo y de hacer daño, y que tú dices, ¿cómo es posible que el ser humano sea tan, qué es lo que dice esta chica? ¿Puede ser el ser humano tan malo? La maldad, desgraciadamente, es triste, pero hay gente que creer que para tener bondad, para sentirse con el bien, es triste que tenga que utilizar el mal. Eso es lo más triste. Te quiero preguntar por dos situaciones un poco más bien antagónicas, te diría. Una, al hilo un poco del relato que acabamos de escuchar, esta persona. Todos hemos tenido la impresión en algún momento de nuestras vidas de estar hablando con alguien y cuando te das la vuelta esa sensación de me va a criticar, cuando dejas atrás un círculo de personas, ¿no? Pero también paralelamente te quiero preguntar por algo que tiene que ver si la persona envidiada no siente que es envidiada realmente. Claro, es que eso es muy importante, porque estamos hablando del envidioso, pero no estamos hablando del envidiado o la envidiada. Y es que hay varias cosas al hablar de eso. Primero, que hay unas sensaciones, unas vibraciones que todo el mundo capta cuando sabes que eres acogido, que los demás están en sintonía contigo, a cuando los demás están molestos porque tú estás bien, o porque tienes éxito, o porque no aceptan tu éxito. Entonces eso se nota. Y no hace falta palabras, ni siquiera gestos, son casi vibraciones que se captan. Es que es una inteligencia emocional, social muy fuerte de algunas personas que sufren porque están captando esos mensajes corporales o como quieras llamarlo, o no verbales, que te están transmitiendo no bondad, no armonía, te están transmitiendo, como dice la gente, un mal rollo. Y eso te hace daño porque no estás a gusto, no estás cómodo. Y te das cuenta de que en ciertas circunstancias no estás relajado precisamente por eso, porque sabes que no estás acogido. Y eso tantas veces lo notamos en muchas circunstancias, de que hay ambientes donde estamos muy a gusto porque estamos en sintonía, estamos en armonía y entonces estamos con felicidad, vamos a llamarlo, mientras que en otros ambientes estamos incómodos porque sabemos que no estamos encajando, que no estamos siendo aceptados. Fíjate esto que estamos diciendo, la importancia que tiene, la carga emocional inconsciente que vamos recibiendo, y que el niño, lo voy a decir así, lo recibe también en la familia, y cómo le afecta al niño el amor, el rechazo, la no aceptación, y eso se va empapando de negatividad. Y de alguna forma no hace falta palabras ni castigos, sino muchas veces las palabras peores, los mensajes peores, los castigos peores surgen de esa actitud que se proyecta en todas las personas y que realmente las personas envidiadas viven de alguna forma de esto. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, lógicamente, es estar por arriba. Lo que hay que hacer, el gran disparate es de las personas que se ven embarcadas, se ven cogidas, se ven enganchadas y arrastradas por esas miradas, por esos gestos, por esas ondas, y viven esa situación de incomodidad, porque entonces se incrementa aún más ese malestar. Por eso lo ideal es estar por encima, no estar dependiente de la mirada. El gran problema de muchas personas con baja autoestima es que viven dependiente de la mirada.
Y dependiente de la mirada es que necesita ser valorado, ser reforzado, ser querido, ser acogido. Y si vives ahí, vives esclavo. Y si vives esclavo ya no puedes ser feliz. Entonces es necesario, es verdad que necesitas el cariño, necesitas el acogimiento, pero bajo ningún concepto puedes desear ser esclavo con cadenas de plata, porque eso es ser esclavo con cadenas de plata. En Canarias Radio, La Autonómica, los moldes de la mente. Vamos a conocer las opiniones de los profesionales de Psicomold. Saben que semanalmente abrimos el micrófono al equipo del profesor Pedro Hernández Guanir para escuchar en sus propias voces las opiniones de quienes desarrollan investigaciones y aplicaciones basadas en los diferentes enfoques y estrategias mentales. Contactar con Psicomold es muy fácil, lo pueden hacer a través de la red Psicomold Proyectos o por teléfono llamando al 922-634985. 922-634985. Vamos con la primera pregunta. ¿La envidia es algo reconocido socialmente? Todos sabemos que existe envidia, pero ¿lo suelen reconocer las personas? Ya nos ha avanzado algo Pedro Hernández. Vamos a escuchar la respuesta de Elena Naveiras. Si bien en mi experiencia la envidia es algo que no está bien visto por la sociedad y las personas tienden a no expresarla y a ocultarla. He visto en muchas ocasiones personas que contestan un cuestionario y en este cuestionario les hacen preguntas acerca de si sienten envidia. Las personas generalmente tienden a contestar que no. Sin embargo, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido envidia. ¿Quién nos ha comparado con otras personas y se ha sentido inferior, ha sentido desánimo y tristeza al ver que otros consiguen logros positivos en sus vidas? ¿Quién no ha sentido envidia, un sentimiento de malestar por ver la felicidad de los otros e incluso ha llegado a envidiar esa felicidad? De todas formas, Pedro, el envidioso no piensa de alguna manera que su actitud es una cuestión de justicia frente a una realidad precisamente injusta. Claro, está muy bien lo que has dicho, porque un molde mental terrible es el cómo es posible que. Entonces, ese molde, cómo es posible que crea una disonancia, técnicamente disonancia cognitiva, lo que quiere decir es que eso es lo que te hace más sufrir. El sentimiento de injusticia, el cómo es posible que yo tenga esto y la otra persona no. ¿Cómo es posible que los otros sean tratados de esta forma y yo de otra manera? Es verdad que hay que buscar un sentido de la justicia, pero no estar tan preocupado por la injusticia porque eso implica un sentimiento de víctima. Y eso a mí me llamó la atención en mi tesis doctoral en los años 74, 73, que curiosamente me di cuenta que las personas más sanas, más equilibradas, hablaban, yo lucho por la justicia, me gustaría que haya justicia. Y me llamó la atención que justamente con neuroticismo correlacionaba más las ideas de injusticia, de hipocresía, injusticia, sobre todo con paranoia, con un elemento de desconfianza a los otros. Entonces el paranoico vive más la idea de que con él se hace injusticia. Y no digo que no haya parte de verdad, pero se acentúa exageradamente. Entonces vive ese victimismo, vive ese elemento comparativo, mira de reojo, no vive relajado y va creyendo que el mal de su vida está en los demás. Ese es el gran problema. Vamos con la segunda cuestión, importante asunto. ¿La familia fomenta de alguna manera la envidia? ¿Puede ser que la envidia nazca ya en la propia familia? Responde Nélida Bernardos. La familia es un factor determinante en que la envidia sea sana o insana. La envidia es algo natural entre hermanos, si pensamos que el hermano es la persona con la que competimos por el amor y la atención de los padres. No obstante, actitudes de injusticia o de comparación entre hermanos, incluso manifestando preferencia por un hermano sobre otro, favorecen una envidia insana, enfermiza. Conozco el caso de una mujer en concreto que sufre de una terrible envidia hacia su hermana, y es que ha sido comparada toda su vida con ella, en belleza, en éxito académico, y esto le hace sentirse culpable porque en el fondo desea que su hermana fracase, y esto es terrible para ella.
Algo decías antes, pero ¿cómo se puede educar a un hijo o una hija alejado de la envidia? No, y es más, no solo eso, sino que hay padres y familias y ambientes socioculturales que estimulan la comparación. Y están comparando a este niño con el otro, a este hermano con el otro, a este hijo con el otro, comparando a un pueblo con otro. Es decir, hay actitudes que favorecen la pelea de gallos, vamos a llamarlo No están así. criando, digamos, hermanos, sino competidores. Competidores. Pero eso hasta de pequeño se veía, cómo hacer pelear a un niño y a otro, cómo comparar a un hermano y a otro, y si este tiene y el otro no tiene. Es decir, algunas veces la familia lo que hace es fomentarlo. Pero ¿cómo se educa? Ahí está, es un tema muy importante, Juan Carlos, como para desarrollarlo, en el sentido de que cómo puedes valorar los logros o lo que tú estás haciendo en favor del otro, o cómo cuando tú estás viendo el otro un aspecto positivo, también verlo en ti. Por eso tiene que haber una equidad y un sentido de justicia muy grande en los padres. Lo terrible es cuando un padre o una madre focaliza toda su atención en los otros niños, y aquí se genera no solo temas de envidia, sino de celos, que también se pueden crear. Tercer supuesto. ¿Hasta qué punto la envidia se incrementa con el fracaso? La respuesta nos la trae Sergio García. Las personas con más inseguridad y con más complejo de inferioridad, y por tanto aquellas que se sienten más víctimas, cuando tienen un fracaso, entonces refuerzan su idea de comparación con los demás, hasta el punto de exclamar: ¡qué suerte tienen ellos y qué mala suerte tengo yo! Esas personas no hacen autocrítica. No, por supuesto. Y uno de los problemas fundamentales de la envidia es la atribución, la palabra en términos técnicos, molde mental, la atribución negativa de los otros. Yo le llamo hostiligenia, es decir, generar hostilidad en los otros y creer que el problema de nuestra situación, los males nuestros, son debido a otras personas. Entonces, esa creencia que mi infelicidad o mi fracaso son debidos a otros, cuando en vez de valorar lo mío o ser autocrítico, creo que la fuente está en los demás. ¿Por qué los demás se sienten beneficiados y yo me siento perjudicado? Y en el fondo hay una palabra que él utiliza, dice: qué mala suerte tengo. ¿Qué quiere decir? Que hay una atribución también mágica a poderes ocultos, a la suerte, donde uno es víctima, no ya de los demás, sino del propio destino. Cuando no hay argumento. Cuando no hay argumentos. Y la última pregunta que formulamos al gabinete de Psicomol: ¿las personas con complejos de superioridad sienten envidia? Responde Adey Hernández. Hay gente que desarrolla la estrategia del escaneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas necesitan analizar a los otros, ver sus fallos, devaluarlos, fijarse en los aspectos negativos. ¿Y qué hacen con eso? Pues tratan de elevarse, sintiéndose por encima de ellos para sentirse más seguros. Y todo esto muestra un complejo de superioridad, pero que en el fondo no es otra cosa que un complejo de inferioridad enmascarado. Efectivamente. O sea Es que una un actitud de complejo. superioridad también puede enmascarar Claro. una de gran debilidad. Claro, porque el que necesita ponerse de puntillas, el que necesita sobresalir a costa de los otros, es que no cree en sí mismo, pero necesita aplastar a los otros para reafirmarse, es decir, para sobresalir, para sacar pecho, para sentirse por arriba de los demás. Y eso, lógicamente, es una deficiencia, es una carencia. Es un problema que vive. Ten en cuenta que hay personas que se pueden sentir inferior. Bueno, yo me siento inferior y no sufre. El problema es cuando te sientes inferior y estás comparándote. O cuando te sientes superior, mala cosa, y necesitas compararte porque estás viviendo un conflicto. Todo lo que sea comparación es vivir un conflicto. Y los problemas no están porque tengas un problema, sino porque estés en tensión comparativa. Y eso es lo que es la envidia. Alexis Hernández nos trae, como siempre, las opiniones que ha encontrado en la calle. Evidentemente no es una muestra científica, pero sí puede resultar orientativa. Hemos preguntado algo que usted, ahí, al otro lado de la radio, también puede responder. ¿Usted detecta envidia a su alrededor? Pues sí, hay muchísima envidia. La envidia es lo que destruye el mundo y el egoísmo. Pues sí se nota en los trabajos y en cualquier lugar.
Estamos siempre con la envidia detrás, eso es lo que hay que cambiarlo porque si no... No, envidia la correcta, la normal, porque oye, hay que de vez en cuando ser un poco envidioso. Hombre, claro, porque si no, no hay aliciente en la vida. Demasiada, insanamente. A los ricos, que están haciendo más rico ahora. Me da envidia, no, tienen un placer. Y nosotros no, estamos corriendo como cabrones. Dipende. Algunas sí, algunas no. Para mí no hay envidia. Marco, ¿hay envidia? ¿Envidia de qué? En general. No, envidia, no. No, envidia no creo. No, crisis hay, envidia no. Un montón, muchísima. La vida se rige de la envidia. Sí, en todo. Cuando tú tienes, yo quiero más. No me gusta ser envidiosa. Me conformo con lo que tengo. Eso sí es verdad. ¿Envidiosa? No. Pero a mí no me gusta. No, la envidia es algo feísimo, muy malo. La envidia, la mentira y todo eso somos asquerosos. Me hizo gracia la definición o la respuesta de este chico con acento italiano. Hay crisis, pero no hay envidia. Sí, bueno. Pero vamos, lo que ha dicho esta última también es interesante. Sí. Es decir, la envidia, por mucho que te sirva de acicate, yo creo que más que servir de acicate, la envidia lo que te hace es crear negatividad y nocividad, y lo que hace es interferirte en tu vida, no te deja ser libre. Una persona con envidia es una persona atada, es una persona encadenada, que necesita, que no es el mismo, sino que para vivir necesita de los otros negativamente hablando. Pedro, ¿y se puede ser ambicioso sin ser envidioso? Por supuesto, y además es interesante que una persona sea ambiciosa e incluso que le sirva de estímulo a los otros. Si a mí me sirve de estímulo a la persona que sube una montaña y yo quisiera subir a la montaña como ha subido él, a mí eso no es envidia, eso es verme estimulado, es verme motivado para imitarlo a esa persona. Eso está muy bien. Ahora, otra cosa distinta es que el que esté subiendo y dice, que se caiga, ¿no? Para yo subir, eso ya sí se envidia, porque ahí estoy utilizando emociones negativas, contaminadoras de mi personalidad para mi propia satisfacción. Decía Miguel de Unamuno que la envidia es hambre espiritual. ¿La envidia se asocia más con aspectos materiales o con factores como la forma de ser, la personalidad, el prestigio, o bien nos fijamos más en el coche del vecino, en el reloj que tiene el compañero? ¿Qué podemos apuntar ahí? Sí, yo creo que en todo, pero al final la consecuencia más clara, y quiero resaltarlo esto, que la envidia no se da tanto del pobre, a pesar de lo que decía ella, del pobre frente al rico, del ignorante frente al sabio. La envidia se da más en los próximos. Es decir, no hay una diferencia muy grande entre el que está muy abajo y el que está muy arriba. Ahí no se da tanta envidia. La envidia se da en el que está próximo, el que está al lado, el que es como yo, pero que tiene algo distinto que yo no tengo. Ahí es donde se dan los elementos comparativos y ahí es donde se dan los elementos desgraciadamente más nocivos, porque muchas veces esa envidia lo que hace es destruir al colectivo, al grupo, a los próximos. Desgraciadamente es una energía mal utilizada para hacerse daño y para crear un clima negativo, porque desgraciadamente la envidia lo que crea en el trabajo y en otras circunstancias climas negativos que al final repercute en tu ecosistema, voy a llamarlo así, en tu entorno, en tu ambiente psicológico, que lo estás enturbiando, lo estás contaminando. La envidia contamina. Dinos una cosa, y es algo que tocabas hace unos minutos, nos ponemos en el papel del envidiado. ¿Cómo debe tratar a un envidioso? ¿El arma mejor de defensa es, como decía el proverbio árabe que subrayábamos al principio, es hacerle el bien? ¿O qué tipo de estrategia Las estrategias que uno ha visto en la vida desde pequeñito es que las personas más cautas procuraban, primero, no ostentar ningún elemento de éxito para que no provocar la envidia de los otros. Y por eso mucha gente muy sensata era cuidado de decir, no comentar pues el dinero que tenía o los logros que había alcanzado, para no ser objeto de la envidia, de la mirada envidiosa de los otros. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, bueno, pero de alguna forma ahí estás dependiendo. Hay otros que no le importa nada de eso y están por arriba de eso. Y creo que también es la segunda estrategia, que independientemente de lo que piensen los demás, uno tiene que ser dadivoso, generoso, es decir, nunca verse encadenado. Lo que quiero decir es que el problema es que uno se vea sometido a la mirada de los otros y uno tiene que estar por arriba, ser espléndido
y mostrarse no en plan vanidoso de lo que tiene, sino generoso con los demás. Es la mejor forma y es la mejor medicina para rechazar la envidia. ¿Y tú no crees que en esta sociedad tan competitiva, donde nadie regala nada, donde se puede recurrir a cualquier cosa para hacer méritos en detrimento de otros, no estamos haciendo de la vida diaria una especie de fábrica de envidiosos permanentemente? Pues a lo mejor sí, por lo menos con personas competitivas sí, porque ten en cuenta que tampoco es igual ser competitivo a ser envidioso. Se puede parecer, pero no es exactamente igual. Ser competitivo no es desear el mal del otro, ni desear ni sufrir por el bien del otro, porque ser competitivo es querer yo alcanzar tanto más que el otro sin desearle males al otro. Por eso digo que habría que hacer la diferencia entre competitividad y envidia, ¿no? Quiero que escuches una cosa, a ver si conoces al protagonista y a ver si captas este mensaje que seguro que te suena. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Cristiano Ronaldo, en estado puro, un amigo mío diría que Dios no lo llamó por el camino de la modestia. Pero bueno, aprovecho para preguntarte, Pedro, ¿qué podemos decir de esa envidia que puede generar una estrella mediática que ni siquiera conocemos, con la que nunca hemos tratado, pero que la valoramos por los diferentes gestos, por sus expresiones, por su palabra? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, una estrella mediática puede ser un elemento volvemos a lo mismo, puede ser un elemento de identificación, de veneración, y que suele ser los que están más abajo, más distantes, pero los que están más próximos, posiblemente en el vestuario, son los que lo vean, en este caso, con más posibilidades de envidia, es decir, de que se fastidie, de que no meta el gol, aún siendo el propio equipo, de que no alcance el logro, y en la medida en que la persona es más presuntuosa, cuidado, más posiblemente provoca la envidia de los otros. Si la persona es más sencilla y más humilde y más abierta a los demás, provoca esa actitud, menor actitud de ser envidiada. Por lo tanto, la actitud del presuntuoso, además los chistes están ahí. Un chiste no provoca un chiste que una persona que esté inválida se caiga. Eso no produce un chiste. Ahora, una persona presuntuosa, elegante, con pajarita y que se come el mundo, se resbala y se cae, eso sí produce risa, ¿no? Entonces, el contraste está precisamente en ser presuntuoso, ¿no? Y caer, el presuntuoso caer. Estaba pensando que pocas cosas hieren tanto como cuando le dices a alguien, tú lo que tienes es envidia. Sí, porque, claro, estás utilizando una atribución en la otra persona que le estás cargando de negatividad, porque ser envidia es como decir, eres maligno, estás utilizando herramientas del mal, y por lo tanto, esa maldad no quieres atribuírtela a ti. Tú puedes desear el mayor mal a los otros, o alegrarte de sus males, pero lo que no puedes decir es que ese mal, tú eres fuente de mal. Eso no lo puedes atribuirlo, lo rechazas, porque entonces es considerarte malo. Nadie quiere considerarse como malo. Todo el mundo es bueno. Vamos con nuestra segunda canción, que habla de la envidia de un tiempo pasado, que no es otra cosa que la nostalgia. Decía Joaquín Sabina que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero lo que sucede, si es positivo, siempre deja una huella difícil, complicada de borrar, como dice la letra de esta canción de Celine Dion. Cuando era joven no me hacía falta nadie. Hacer el amor era solo una cuestión de diversión. Esos tiempos ya pasaron. Completamente sola no quiero estar nunca más. When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone,
sure. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Never needed anyone, and making love was just for fun. Those days have come. All by myself, don't wanna be all by. Los moldes de la mente. Querías decir una cosa de la canción que acabas de escuchar. Sí, que no es una canción de envidia. La envidia es odio y la canción lo que expresa es amor. La envidia es lo más contrario al amor. El amor une, la envidia separa. Pues vamos con el informe de actualidad. Alexis Hernández nos acerca aquellas referencias, estadísticas, como siempre decimos, informaciones que nos han llamado la atención en estos últimos días sobre el asunto que nos ocupa. Fernando Savater, en Los 7 pecados capitales, se refiere a la envidia diciendo que requiere del otro, del envidiado, pues es la tristeza ante el bien ajeno y el deseo de que el otro no lo tenga. Dice que de ella nace la mentira, la intriga, la traición. A diferencia de la envidia, la emulación, querer tener como el otro, es algo positivo. La virtud de la envidia es la caridad. Algunos periodistas deportivos, a colación de la campaña de desprestigio de los deportistas españoles iniciada por los Guiñoles en Francia, contestan a través de la prensa escrita, por ejemplo, en el diario 20 Minutos,
y comentando, y leo textualmente, el día que un laboratorio farmacéutico consiga sintetizar y comercializar unas pastillas contra la envidia, ganará millones de euros, especialmente si vende este producto en algunos países como Francia o Alemania, que gustan de insinuar cosas raras, pero no se atreven a denunciar ante los tribunales. Hace años se decía que la envidia era el deporte nacional de los españoles, pero me da la impresión de que nos hemos curado y que ahora la sufren algunos de nuestros conciudadanos europeos, porque no se entiende de otro modo la ola de rumores, teorías, insinuaciones sobre los extraordinarios resultados de nuestros deportistas de élite. Firma Pedro Pablo Pellón Pulido. Rebuscando en la prensa también internacional, encontramos en La Nación, desde Argentina, un artículo que cuando menos nos ha llamado la atención. Firma Marta Muñoz Losada y cuenta textualmente: hace unos años nos mudamos de casa con mi familia, pero decidimos hacerle una remodelación antes. El día que nos pasamos a nuestro nuevo hogar, fui abordada por una amable vecina, quien la semana anterior ya me había invitado a la suya. ¡Ay, qué envidia!, me dijo, quedó espectacular tu casa. A lo que yo respondí, muchas gracias, mientras al mismo tiempo pensaba, pero si tu casa es preciosa. Su marido, como leyéndome la mente, dijo, ¿qué cosa? Siempre será mejor y más bonita la casa del vecino que la propia. Afirman los entendidos que la envidia proviene de la comparación, de sentirse inferior y víctima de las circunstancias, de creer que se ha sido injustamente tratado por la vida y de desear lo que no se tiene, pero el otro sí. No he contado con los mismos recursos, oportunidades, no tengo dones, a mí me ha tocado diferente, yo bailo siempre con la más fea, no soy tan atractivo, tan atractiva, no nací en cuna de oro, llegué tarde a la repartición, no soy lo suficientemente bueno o buena. Estas son algunas de las afirmaciones que corroboran la envidia. Todo lo anterior en realidad tiene un origen común, según afirman los expertos: la falta de estima, confianza y amor propio. El mejor remedio entonces, según ellos, está en comenzar a valorarse y a amarse a uno mismo, y en agradecer también las bendiciones con las que hoy se cuenta. Recordaba Alexis una frase histórica, y es que la envidia siempre se ha dicho que es el deporte nacional en España. ¿Tienes la impresión, Pedro, de que lo es también en Canarias? Hombre, por supuesto, es decir, que también se da de otra forma distinta, se suele dar de forma más solapada, de forma más callada, pero sí hay ese sentimiento de inferioridad, esa baja autoestima es lo que provoca muchas veces esa envidia, y sobre todo la envidia de ver el que está próximo, ver que destaca, el compararse. Yo creo que en Canarias lo que ha habido es mucho elemento comparativo, fundamentalmente, y ese elemento comparativo ha sido nocivo. Lo mismo que ha habido esa tradición de pelea de gallo que decía antes, también se ha dado entre las personas y entre las islas. Y las islas ha sido un motivo, claro, sobre todo cuando digo las islas me refiero entre las dos islas centrales, entre Gran Canaria y Tenerife, o mejor dicho, entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde en realidad se están como dos hermanos gemelos que están comparándose mutuamente porque están en un nivel similar. Si estuvieran uno en un nivel muy superior y otro un nivel más pequeño, eso no habría problema. Eso pasa incluso en todas las comunidades donde realmente están muy equiparables. Y entonces, cuando existe esto, los padres lo que hacen es tratar de vestirlos igual, darle las mismas cosas para evitar conflictos, pero hay un conflicto y el conflicto está en la permanente comparación para poder subsistir. Es decir, parece que no hay posibilidades de realizarse si no es a base de comparar. Entonces, una cosa es competir, que eso es bueno, vuelvo a insistir, y otra cosa es sentir envidia y vivir el pleito, el conflicto. Eso es nocivo, y el que alimenta eso no ayuda a la convivencia, no ayuda a crear ese clima sano que decíamos antes que es necesario para la convivencia. Es necesario la armonía, es necesaria la cooperación y es necesario también la competitividad, pero lo que no es necesario, sino totalmente es nocivo, es el conflicto y es la envidia. Es algo que nos impide crecer como pueblo también. Exactamente, nos destruye, porque al fin y al cabo son elementos cancerígenos que destruyen el tejido social, el tejido vital, que un pueblo como el canario le cuesta muchas veces la conciencia de pueblo. Puede tener conciencia de isla, pero le es más difícil la conciencia de pueblo, precisamente por esos elementos desestructurados que tiene
que tiene ya geográficamente cada una de las islas. Pero fíjate, Pedro, que a veces uno tiene la impresión de que ese sentimiento comparativo no está tanto en la gente de la calle, sino en otro tipo de estamentos, empresarios, políticos, prensa. Claro, porque son los que más compiten, es decir, el que compite en temas comerciales, el que compite en temas políticos, el que compite en temas de financiación, el que compite en temas intelectuales, y si es de una isla a otra, ahí es donde realmente el conflicto. Entonces la gente, el resto de la gente se apoya en ello, pero ¿en qué va a competir si son más o menos igual? Ahí no hay motivos para competir. En Bali, que es un lugar que tú conoces muy bien, Sí. seguro que no hay tanta envidia, ¿no? No, por supuesto que no. Aunque puede existir en Azores, hay islas donde, en muchos sitios del mundo donde también se da ese fenómeno de conflicto entre islas, entre San Miguel y Teseiro y cosas así. Es decir, eso es... Existen muchas películas con fragmentos sin duda significativos que reflejan ese sufrimiento motivado por la admiración del bien ajeno. La película que hoy traemos es Eternamente Amigas, de 1989, protagonizada por Bette Midler y Barbara Hershey. Dos amigas desde la infancia, ya adultas, rompen relaciones por culpa de un amor que ambas se disputaban, y al cabo de varios años una de ellas va a ver a la otra. Una ha tenido éxito, la otra no. La que decide romper el silencio y la que primero se reconoce admiradora de la otra es quien precisamente ha visto cómo la vida le había sonreído más. La escena transcurre en un bar absolutamente vacío. Tú y tus malditas cartas. Sabes que cada vez que recibía una de ellas me alegraba solo con verla. Solo recibirlas me hacía sentirme importante. Tus historias idiotas, tus sueños. Yo no lo sabía. ¿Qué sabías tú de nada? ¿Sabías lo mal que me iban las cosas? ¿Sabías que mi carrera se estaba yendo a la mierda? No, porque nunca contestaste a mis cartas. Solo con que hubieras contestado a una solo. Aunque fuera para decirme que era una estúpida. Yo no sé defenderme. Yo no soy fuerte como tú. Destrozaste nuestra amistad sin hablar siquiera conmigo. Y esa amistad era lo que más me importaba. Yo confiaba en ella, creía en ella. Pero no hiciste nada. Y ahora se acabó. Muchísimas gracias por perdonarme. Pero yo no te perdono a ti. Te tenía envidia. Te tenía tanta envidia que no podía ver claro. Tú habías conseguido hacer todo lo que te habías propuesto, todo. Tenías talento, un increíble talento. Yo no sé ni cantar una canción de cuna. Hilary, ¿qué tiene que ver cantar con esto? Tú eres guapa, elegante. La gente te mira. Fue culpa mía. No, fue culpa mía. No, tenías razón en lo que me dijiste. Tenías razón. Cuando yo te miraba, yo me ponía enferma. Aún hoy no puedo ni acordarme, aún me pongo a temblar. It must have been cold there in my shadow. Never have sunlight on your face. You were content to... Había una admiración mutua entre las dos amigas. Sí, había admiración mutua, pero fíjate cómo el sentimiento de envidia lo que hace es empequeñecer, porque lo que hace es alimentar el victimismo y lo que hace es sentirse más incapaz para realizarse. Y se realiza a través de, muchas veces la envidia es un elemento que te promociona para poder luchar, pero siempre con ese cáncer, es un cáncer que llevas dentro. Hay que liberarse de ese cáncer. For so long, beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly high. Hay una expresión muy frecuente, Pedro, que es morirse de envidia. ¿Es una frase hecha o hay que pensar que la envidia puede realmente acortar la vida? Sí, es que yo quiero pensar que la envidia, como decía, es un cáncer.
Y cuando una persona vive con tanta intensidad, ¿cómo es posible que esa persona tenga ese éxito? ¿O cómo esa persona puede tener tales logros o tales cuestiones? Algunas personas se vuelven obsesivas, sobre todo aquellas personas más paranoides, que focalizan toda su vida en los otros, construyen su vida. Es curioso, y alguien lo comentaba antes en alguno de los textos que oí, que es que te apoyas en las ruinas, en la destrucción de la otra persona para poder volar, ¿no? Y desgraciadamente eso significa una enfermedad, es una impotencia. Esto no te lleva a ninguna parte, te lleva a tu propia autodestrucción y te lleva a una situación malsana. No deja de ser una enfermedad, porque nadie necesita o puede o debe volar a base de escoria y a base de muertos, ¿no? Estamos ya en los minutos finales de esta edición de Los Moldes de la Mente en Canarias Radio La Autonómica. Pedro, casi siempre te pedimos que hagas casi una especie de titulares finales de todo lo que hemos hablado, ese recuadro que tú quieres subrayar con las conclusiones y sobre todo con consejos prácticos de cara a los oyentes que nos siguen cada semana. Sí, si fuera a recapitular diría que por una parte hay que asumir que por una parte que la gente de alguna manera se puede tener más o menos envidia respecto a otras personas, y que esa envidia hay que reconocerla en principio para evitarla, porque lo que nos denota cuando existe envidia es que no hay seguridad en nosotros, que no hay autoestima auténtica, que existe algún tipo de complejo o bien de inferioridad o bien de reafirmación, pero que nos pone en alerta. Segundo, que la envidia crea ambientes nocivos y negativos, que crea entornos contaminados. Tercero, que la envidia es un cáncer del que hay que separarlo y anularlo, y que ese cáncer proviene por el elemento comparativo, y ese elemento comparativo no cabe en la mente el poder existir a base, sin tener en cuenta a la otra persona en plan negativo de la otra persona. No, triunfa, sale adelante, pero cree en tu propio potencial, en tu propio valor y vuela. Y únete si quieres a los otros, identifícate con los otros, abraza a los otros. Eso te da fuerza, te da poder, te da más energía. Ahora, si para vivir tienes que devorar, tienes que destruir y ser una hiena interiormente, eso vas a llevar siempre el remordimiento, el malestar y no vas a sentirte satisfecho. Por lo tanto, echa de ti, expulsa de ti todo lo que sea envidia. Sin embargo, potencia todo lo que sea envidia sana, que es identificarte con los otros y procurar tampoco despertar la hiena de los demás, ostentando, presumiendo, porque eso también provoca envidias. Científicos japoneses publicaron hace 3 años los resultados de un trabajo sobre la mente que venía a demostrar que cuando una persona se siente mal por el éxito de otra, activa la misma parte del cerebro que interviene cuando se produce un dolor físico. Pues hemos llegado al final. Pedro Hernández, catedrático de Psicología y doctor en Pedagogía, gracias por estar con nosotros una semana más. Buenas noches. Gracias. Finalizamos una nueva entrega de Los Moldes de la Mente en Canarias Radio La Autonómica. Como siempre ha sido un placer acompañarles en esta hora que ha realizado José Felipe Pardellas. Aquí ante el micrófono Juan Carlos Mateu. Del programa de hoy se pueden extraer numerosas conclusiones, pero todas giran en torno a una idea global. Tenemos la tendencia a darle valor a aquello que nos falta y que tienen los demás, pero en contadas ocasiones nos paramos y pensamos qué valor hay en todo lo que nosotros tenemos.